Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Estamos en otra emisión de Respuesta Rápida Libertaria, en donde se trata de hablar de algunos hechos noticiosos muy llamativos y dar una primera aproximación por parte de algún libertario destacado en relación a ellos. Bueno, una de ellas tiene que ver con pues, lo que está pasando en Honduras. Hace unos días el Partido Libertario de Honduras lanzó un comunicado hablando de una persecución por parte del gobierno de la señora Zulema Castro, la actual presidenta de Honduras, en contra de la oposición. Y bueno, pues para profundizar en este tema, porque bueno, al final es también de mucho interés para nosotros, dado que el gobierno hondureño pues es primo hermano de la desgracia que padecemos en México con la 4T y de todos estos gobiernos de izquierda en América Latina. Bueno, para ello invitamos a nuestro amigo Iván Ilich Calix, quien es, bueno, fundador del Partido Libertario de Honduras. Muchas gracias por estar con nosotros, Ilich. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos, Víctor. Un abrazo libertario desde Tegucigalpa, Honduras. Y como en todo el continente, pues avanzando con las ideas libertarias. Muchas gracias, Ilich. Cuéntame, Ilich, primero dame un primer contexto de qué está pasando en Honduras. Como te decía al principio, bueno, pues es muy importante para los mexicanos, dado que, bueno, pues es tema del gobierno de Xiomara Castro, pues es importante para los mexicanos, ya que forma parte de esta cofradía de gobiernos de izquierda, que, bueno, que se dedican a tratar de instaurar regímenes autoritarios en nuestros países, pasando por encima de la democracia que les permitió llegar al poder. En el caso de Honduras, bueno, pues tienen menos disculpas que nosotros, porque sabían quién era la señora Xiomara Castro, conocían a su esposo, este distinguido demagogo Manuel Zelaya, y bueno, pues entonces eh, al menos ya había un antecedente cierto de, de, de lo que les esperaba. Cuéntame, ¿qué está pasando en Honduras? ¿Por qué este llamado de ustedes a llamar la atención, a centrarnos en el tema de la persecución contra la oposición en Honduras? Gracias, Víctor. Pues sí, en efecto, desde hace unos meses, bueno, para dar un poco de contexto, la Junta Directiva actual del Congreso Nacional se eligió de forma ilegal, a patadas, literalmente. Y desde entonces, este Congreso Nacional ha tomado una serie de decisiones, desde el Procurador General de la República, por ahí en negociaciones para la Corte Suprema de Justicia, eh, siempre relacionada con la familia Zelaya Castro. Tenemos nombramientos fiscales interinos de forma ilegal a través de una comisión permanente de forma electa de forma ilegal también en el Congreso Nacional. Y sucede que, por ejemplo, teníamos una parálisis en el Congreso desde hace 3 meses. No sesionaba el Congreso Nacional, no se cerró la legislatura anterior y hasta hoy, por ejemplo, en una sesión extraordinaria, van a tocar algunos temas que habían quedado pendientes. Sin embargo, la agenda del país no se ha tocado en este espacio. Desde hace unos meses también las diferentes expresiones políticas del país nos hemos juntado en lo que se llama el bloque de oposición ciudadana, de tal manera que podamos hacer frente a esta agenda que viene del Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla también, que conocemos que lo que quieren hacer es instaurar, como llaman ellos, la patria grande. Por ahí Manuel Zelaya Rosales, que bien lo mencionabas, es el presidente de la Internacional Antiimperialista, por ejemplo, y lo que quieren es instaurar en Latinoamérica es algo similar a lo que sucedió con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, ese es el plan enfermo que tiene este Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla para con Latinoamérica, para establecer estos regímenes empobrecedores en todo el continente. Desde la formación del bloque de oposición ciudadana, hemos estado saliendo a las calles a marchar, porque una de las premisas que tenía el partido gobierno, por ejemplo, es que ellos eran dueños de las calles, que ellos nacieron en las calles porque durante el gobierno
ilegal también, por ejemplo, el segundo periodo de Juan Orlando Hernández. Ellos estuvieron permanentemente en la calle, quemando llantas, haciendo tomas. Entonces por ahí tenían ellos la premisa de que la calle les pertenecía. Sin embargo, desde hace un tiempo, un movimiento, por ejemplo, que se llama Por Nuestros Hijos, que estaba en contra de esta agenda que viene inclusive de Naciones Unidas, la Agenda 2030, con todo este tema de la educación sexual en las escuelas y meter todo este tema de los diferentes géneros y la gente binaria y no binaria y todo lo que se ha surgido de esta Agenda 2030. Un grupo de padres de familia junto a gente de la iglesia salió a la calle a manifestarse. Fue la primera ocasión que tuvo el gobierno para retroceder en ese tipo de decisiones. Y entonces se formó el bloque de oposición ciudadana en el que hemos estado permanentemente en la calle en varios departamentos y ciudades del país, recordando al gobierno que no vamos a permitir y no queremos que se instaure ese tipo de dictaduras de izquierda en Honduras. Bajo esa premisa, entonces, se nombran los fiscales interinos de forma irregular, de forma ilegal, y esta gente lo que llega entonces a la fiscalía es a perseguir a uno de los partidos que tiene mayor número de censo en el país. Es un partido que estuvo en el poder antes que doña Xiomara Castro, y viene la confusión de Manuel Zelaya porque al fin y al cabo en Honduras se ha dado un golpe tácito porque es Manuel Zelaya el que gira las instrucciones y en el Congreso Nacional su hermano, por ejemplo, que es el secretario, el primer secretario del Congreso, es el que gira las instrucciones para el presidente. Entonces se ha dedicado este régimen a dos cosas. Una, a comprar la conciencia de los diputados y los dirigentes del Partido Liberal, que no, de liberal clásico no tiene nada, es un partido socialdemócrata, y del Partido Nacional se han dedicado a atacar a sus figuras y a perseguir judicialmente. Y si bien es cierto, se debe perseguir el delito donde quiera que se presente, sin embargo, el fiel de la balanza no se da porque el año pasado, en un decreto legislativo 04-2022, ellos le dieron amnistía a todos los funcionarios que estuvieron durante el periodo de Manuel Zelaya en su gobierno de 2006 a 2009, que fue interrumpido por un golpe de Estado y luego una sucesión constitucional, y entonces amnistiaron desde el presidente para abajo. Sacaron de la cárcel gente que estaba por delitos de corrupción, que habían sido probados. Tenemos gente en la lista Engel, por ejemplo, que es la lista de los Estados Unidos para corrupción en Latinoamérica, que están en el poder, están en ministerios, están en el Congreso Nacional. Uno de ellos, por ejemplo, es uno de los vicepresidentes del Congreso Nacional. Y entonces, ¿por qué decimos que es persecución política? Porque está dedicada a un sector específico de la política de Honduras. Y se perdonó entonces a los delincuentes del Partido Libertad de Fundación y se persigue entonces ahora, y aunque al final terminan sobreseídos estos casos, algunos de ellos, eh, se nota que hay un sesgo en este tema. Por ahí tenemos, por ejemplo, fuera del país, se supone al presidente del Partido Nacional de Honduras, porque se le sigue un proceso supuestamente por malversación en un instituto de formación que él fue su director en algún tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros hemos hecho el llamado a nivel internacional para que en Honduras se ponga la atención que no se puede estar desde un gobierno persiguiendo a la oposición con tal de debilitarla y que se perdone entonces a los delincuentes que se ha probado en la nación que han tenido que ver con actos de corrupción del partido de gobierno y que han sido sacados de la cárcel. Gracias por esa explicación, Illich. Pero bueno, esta persecución de la izquierda desde el poder, bueno, pues es algo normal. Recordemos simple y sencillamente cómo el matrimonio Kirchner lanzaba a la autoridad fiscal contra todos los críticos del gobierno en Argentina, o el caso mexicano, en donde la Procuración de Justicia está en manos del Partido Morena, y bueno, pues entonces le sirve para asusar a la justicia en contra de sus críticos y sus opositores. Entonces, bueno, cuando la izquierda nos habla del respeto a la ley, bueno, pues debieran de empezar por ellos mismos. Pero aclárame una cosa, Illich, a mí, a mí siempre me ha parecido eh,
yo te agradecería mucho tu opinión. Bueno, que la oposición en general en Honduras es indefendible. Claro, debe uno de destacar siempre la lucha por la justicia, pero la oposición en Honduras siempre me ha parecido indefendible. Yo los conocí a muchos de ellos. Yo conocí a Manuel Zelaya hace muchos años, a mucha gente de su gobierno, embajadores, ministros, y bueno, siempre me parecieron así como una versión edulcorada del PRI mexicano. Eh, incluso el propio Manuel Zelaya fue miembro del Partido Liberal de Honduras y alto dirigente, y muchos de sus funcionarios fueron altos dirigentes, juventud dorada del propio Partido Liberal. Cuéntame, ¿cuál es la situación actualmente de ese Partido Liberal en Honduras y cuál es la relación de ustedes con ellos? Pues bien, con algunos de sus dirigentes que todavía mantienen un pensamiento crítico y un pensamiento liberal como tal, sí tenemos alguna sinergia. Sin embargo, el Partido Liberal, desde que Manuel Zelaya lo divide en 2006, por lo que ya comentabas, por todo el tema del chavismo y los petrodólares y todo el tema del socialismo del siglo XXI, queda mermado en su fuerza porque básicamente lo que tenían se divide en el partido que está en ese momento del poder, que es Libertad y Refundación, y el Partido Liberal queda diezmado entonces en ese sentido. Sin embargo, lo que ha sucedido con el Partido Liberal de Honduras, después que pierde esa fuerza, los diputados y los alcaldes que han llegado al poder a través de esa bandera rojo, blanco, rojo, se han dedicado a pregarse, o sea, como se dice acá, no sé si en México se usa el mismo término, ser bisagra de los partidos en el poder. Durante los más de una década que estuvo el Partido Nacional, por ejemplo, por ahora siempre se pegaba en el Congreso Nacional a las decisiones, los alcaldes también por ahí para obtener beneficios de transferencias y lo que ya conocemos con tema de proyectos, también se prestaban para que las políticas que estaba poniendo este partido en el poder pues se llevaran a cabo. Está sucediendo en este momento también. Sí han tenido mucha resistencia desde la parte legislativa. Sin embargo, por ahí el jefe de la bancada del Partido Liberal se presta mucho para el tema de las componendas con el partido en el gobierno. El presidente del Partido Liberal en este momento, por ejemplo, es muy amigo de Manuel Zelaya, fue su secretario privado durante el gobierno de este señor, y por ahí se presta mucho también para el juego de dejar pasar los tiempos, de apresurar las cosas, de negociar debajo de la mesa, y en ese sentido entonces el Partido Liberal perdió realmente la esencia que si algún día tuvo, porque sí hubo gestas de algunos expresidentes y presidentes del Congreso Nacional que fueron liberales, que sí hicieron reformas en el país que le ayudaron a la población, códigos de trabajo, seguro social y varias reformas que se hicieron en el país durante gobiernos liberales. Sin embargo, ya hace más de 20 años que ese partido perdió la beligerancia y que la línea que traían de beneficios para la sociedad y se han ido plegando entonces a las fuerzas en el poder. Ahora tenemos, como te mencionaba, gente que está haciendo el juego a Manuel Zelaya a través de su hermano y el presidente Luis Redondo, que ya inclusive es, él públicamente dice que se sale del partido que lo llevó al poder, que es de Salvador Narrala, quien en coalición con Xiomara Castro y Libertad de Fundación llegan al poder, y se separa entonces del partido Salvador de Honduras para plegarse al Partido Libertad y Refundación y poder seguir entonces la agenda que trae, que ya conocemos, que es toda la agenda del Foro Sao Paulo, porque nada es casualidad todo lo que está pasando. Por ejemplo, aquí en Guatemala, aquí cerca, tenemos el conflicto que no quieren dejar gobernar a la persona que ganó las elecciones porque la fiscalía está queriendo invalidar el partido y queriendo invalidar a las personas que quedaron electas. Entonces vemos que esa es una trama que se maneja a nivel latinoamericano y todas estas trampas y componentes. Entonces en ese sentido el Partido Liberal ha perdido la esencia, nunca se apegó al tema del liberalismo clásico y mucho menos a las ideas libertarias, pero sí por ahí hay un sector, y yo he tenido conversaciones con ellos, que abrazan las ideas libertarias y más está sonando dentro de esos liderazgos
depositarios de las ideas libertarias, sino poder sembrar inclusive en el resto de partidos y de políticos en Honduras el tema de las ideas libertarias y que el discurso libertario entonces alcance a la mayor cantidad de gente que podamos. Así que la esperanza es que si sobrevive a unas próximas elecciones el Partido Liberal, estos liderazgos que tienen realmente el gusto por las ideas libertarias puedan acceder al poder. Gracias, Ilitz. Ahora bien, ustedes hicieron un llamado sobre la atención que se debe de poner en la creciente extralimitación del gobierno de Xiomara Castro. Y bueno, hablaban de una agenda del Foro de Sao Paulo. Bueno, yo he escuchado muchas veces, Lich, perdón, he escuchado muchas veces esa supuesta agenda y yo nunca la he leído. He conocido algunos puntos por ahí que se mencionan, pero platícanos, profundiza en ese punto. Yo he leído y en nuestra propia organización en México Libertario hemos hecho un estudio de esta Agenda 2030 y bueno, la mayoría son buenos deseos, vamos a llamarlo, de corte socialdemócrata, pero pues no creo que pase de allí. Entonces sí me interesaría un poquito que profundizaras en ese par de aspectos, en esta agenda y en este par de agendas, pues para la gente que como yo, bueno, pues no ha tenido la oportunidad de encontrar un documento, algo concreto, porque bueno, yo no me voy a poner a defender al Foro de Sao Paulo, que en buena medida es culpable de esta corrupción que se vive en América Latina y que se prestó a pulverizar los fondos de Overdrecht hacia los políticos latinoamericanos, pero sí me parece que debemos de ser más concretos cuando hablamos de esta amenaza. Entonces sí me gustaría un poquito más de tu punto de vista sobre este par de agendas, la agenda del Foro de Sao Paulo y la 2030 para aquella gente que, bueno, pues no la conoce o quisiera algo más duro al respecto. Con mucho gusto, Héctor. Es muy importante el tema de los contextos. ¿De dónde nace el Foro de Sao Paulo? Cuando venía la decadencia del socialismo en Europa y la caída del muro de Berlín fue lo que marcó en 1989 el fin de esa era de la hegemonía socialista en esa parte del mundo. Por ahí entonces Fidel Castro y Cuba se quedan sin sus benefactores, gente con la que hacían intercambio comercial, que les daban armas y que les daban dinero, porque tenían todo ese poder y esa hegemonía en, en el continente europeo. Entonces por ahí comienza Hugo Chávez y Lula da Silva a ver de qué forma pueden ayudar a su amigo Fidel para que se mantenga entonces la histórica revolución cubana y a la que era todo el sueño desvelado adolescente de muchos en el continente durante el siglo pasado y parte de este. Y entonces generan este espacio en el que van juntando y van creando una agenda que tiene los puntos de lograr en primer lugar conquistar, como lo decía la filosofía de Gramsci en los 70, todas estas tribus desplazadas que la derecha timorata y corrupta que hemos tenido en el continente latinoamericano había dejado abandonada por ahí. Entonces rescatan el tema de la lucha de las mujeres, los derechos de las personas lésbico-gay, y comienzan entonces a hilar todo este tejido social que que habían sido tratados como parias, inclusive en el continente por los gobiernos, y comienzan entonces ellos a darle poder a todos estos grupos. Al mismo tiempo entonces se van ganando espacios políticos en Sudamérica, y con la llegada de Hugo Chávez en Venezuela se da todo el tema de los petrodólares. Como bien mencionabas, utilizaron Overdrecht para financiar todos estos esfuerzos en el continente para que estas agendas disfrazadas de izquierda, porque al final no son ni comunistas ni socialistas, lo que son empobrecedores, son colectivistas igual, pero disfrazan entonces con el tema del apoyo hacia estas agendas de las mujeres y de los colectivos gay,
toda la gente que ha sido desplazada por la sociedad. Entonces ellos rescatan el imaginario y meten en un mismo saco a todos estos grupos, de tal manera que puedan entonces, a través de esa influencia y a través del reclamo legítimo de los derechos humanos, poder entonces captar el imaginario de la juventud y de tal manera entonces que les esconden en un paquete de defensa de derechos humanos el tema de lograr que estas estructuras políticas crezcan y tengan el suficiente voto como para acceder al poder. Una vez ya instalados en el poder, lo que hacen es atacar todas las instituciones del tejido social y comienzan por ONGs, partidos políticos y las iglesias. Por ejemplo, vemos aquí cerca de Nicaragua que prácticamente la iglesia católica está prohibida y por ahí queda una iglesia protestante modelada por la señora Murillo, que es quien realmente manda en Nicaragua. Y entonces van empaquetando todas estos reclamos legítimos de derechos en el continente de la juventud y de las mujeres y lo envasan entonces en un proyecto refundacional, como se llama en Honduras, por ejemplo, prometiendo a la gente que todo lo que la derecha ha dejado de hacer, ellos lo van a rescatar. Sin embargo, hemos tenido los ejemplos de lo que ha sucedido en todos los países que se ha aplicado esto. No digamos Cuba, que se está cayendo en pedazos, por ejemplo, que desde ahí viene todo el sueño latinoamericano de todos estos adolescentes viejos que ya tenemos, eh, con camisas del Che Guevara y reivindicando a Fidel, que al final murió como multimillonario. Lo mismo sucedió con Hugo Chávez, que su hija heredó millones y millones de dólares que se sacaron del petróleo de Venezuela. Y ahora vemos entonces en el continente, aquí sucede que vemos, son miles y miles y miles de venezolanos los que pasan a diario por nuestras fronteras en la búsqueda de la libertad de Estados Unidos. Ustedes son receptores en México, por ejemplo, inclusive de caravanas de hondureños y de centroamericanos buscando libertad, porque hasta ahora, tanto la derecha como la izquierda, lo que se han dedicado es a empobrecer a la gente y beneficiar camarillas nada más, amigos y familiares y a los compadres, y entonces los fondos nunca ajustan y somos países altamente endeudados, porque ya el esfuerzo de los impuestos de la gente se van en sueldos y salarios para amigos y familia, y si algo medio se maquilla en nuestras sociedades es a través de préstamos internacionales. ¿Dónde se está aprovechando entonces el tema de la Agenda 2030 con este tema de los fondos? La Organización de Naciones Unidas envasa también estas tribus urbanas y la gente que se había sentido desplazada en el continente y mete entonces una agenda en la que se pretende eh, realzar este tema de los derechos de esta gente que sí los tienen, porque está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, lo venden como una agenda. Entonces vemos la similitud entre una y otra, entre la del Foro de Sao Paulo y lo que es el tema de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde lo que resaltan y recalcan es el tema de los derechos de las mujeres, el derecho de los colectivos LGTBQ, y reclaman entonces todo este espacio a través de Naciones Unidas también para que los gobiernos implementen políticas y estrategias que beneficien en mayor medida a este tipo de agendas, inclusive el tema de la educación sexual, ya por ejemplo en libros de texto hablando sobre relaciones entre personas del mismo género, del mismo sexo, e inclusive hemos visto travestismo en algunas escuelas en Estados Unidos, que se convierte en algo normal. Hemos visto gente drag queen que se maneja mucho eso en esas culturas, haciendo eventos con escolares, y eso tiene que ver entonces con todo este empaquetado que viene a través de estas dos agendas. El propósito al final es entonces capturar a través de la legítima lucha por derechos humanos el imaginario de la gente para asentarse en el poder, y al final lo que tienen entonces es lo que vamos a tener en Latinoamérica, es el mismo destino que tiene Venezuela. Por ahí le impulsó un poco que Lula da Silva, siendo un ex convicto, regresara al poder en Brasil y les dio un impulso nuevamente porque se habían quedado sin dinero, porque ya los dólares del petróleo se habían acabado. Y con este impulso que le da ahora entonces
Y también tenemos por el lado de China y de India y de Rusia, que han estado también en el famoso BRICS, ese banco que Dilma Rousseff fue convicta también por corrupción en Brasil siendo presidente, salió yendo para China y ahora entonces dirige este banco que también inyecta fondos a nivel intercontinental para mantener este tipo de agendas. Mira, hablamos del Foro de Sao Paulo, de la agenda del Foro de Sao Paulo, la Agenda 2030, pero yo no he visto en ningún lado, Illich, la agenda libertaria. ¿No sería hora que los libertarios nos pongamos a hacerlo? Este, yo creo que debiéramos, si no mal recuerdo, lo último que por ahí se mencionaba era el consenso de Washington, y ya ni me acuerdo de cuántos puntos eran, pero algo cercano a una postura pro mercado y pro libertades en América Latina. Fuera de casi arqueológico antecedente del consenso de Washington, bueno, los libertarios hemos fallado en siquiera articular una agenda. Y bueno, pues yo creo que, por ejemplo, la asunción de Milei hubiera sido una buena oportunidad para lanzar una agenda libertaria, pero bueno, Milei prefirió invitar a sus amigos de derecha, de esa derecha confesional, antiderechos, anti-LGBT, con la cual, bueno, yo en lo personal y mi organización no tiene ningún interés en relacionar, para decirlo de manera clara. En este caso, bueno, sí me parece que organizaciones que apoyamos a Milei desde el principio, no en los últimos 2 años, bueno, Milei ni siquiera, no digo que nos invitara a su toma, pero pues debió de haber considerado algunos libertarios en las invitaciones que tan ostensiblemente hacía a la derecha. Y yo creo que, bueno, pues si Milei es ahora el presidente y debemos de criticarlo para no asumirlo como un nuevo santón libertario, bueno, también nosotros debemos de hacer nuestro trabajo, que es dar nuestros puntos de vista sobre América Latina. ¿Qué piensas sobre esto, sobre esta falta de una agenda libertaria para nuestra región, Ilich? Pues bien, con respecto a eso, por ahí está, por ejemplo, el Manifiesto de Caracas, que es el que le da vida a la Alianza Libertaria Iberoamericana, y vale la pena rescatar ahora que tenemos, ya bien mencionabas, a Javier Milei como presidente libertario en Argentina, y con ese tema de la participación o no de los que estamos en Latinoamérica luchando por el tema de libertad, yo al final pude tener la oportunidad de darme cuenta que estaba esto siendo manejado por un equipo aparte. Eh, desde Honduras tuve la oportunidad de que un amigo que es del Partido Liberal, de los que te comentaba, que están abrazando las ideas libertarias y hace un tiempo lo traen ya, eh, por ahí él pudo participar en la toma de posesión de Javier, le hicieron llegar una invitación porque él durante las elecciones internas tuvo la oportunidad de ir para allá también y conectarse con alguno del equipo que estaba manejando el protocolo y por ahí entonces sí tuvo la oportunidad de estar presente en la toma de posesión de Javier. Yo creo que por ahí bien mencionas que sí, definitivamente es tiempo de construir la agenda libertaria de Latinoamérica. Javier Milei y la Libertad Avanza le han dado un gran impulso al tema de las ideas libertarias en el continente. Sin embargo, tenemos que recordar que Argentina es un caso muy sui generis. El desafío que tiene el gobierno de Javier y todos los que lo acompañan para poder encarrilar la economía de Argentina, y bien lo ha dicho él y su equipo, que no es un tema que se va a realizar en 4 años, sino que es un proyecto a largo plazo. Pero es bueno entonces aprovechar el momento para, desde el Manifiesto de Caracas, que es el que le da vida a la Alianza Libertaria Iberoamericana, poder construir entonces la estructura de pensamiento y de acción que pueda generar en el continente que las ideas de la libertad puedan estar en el imaginario de la gente. Al final todo se basa en un tema de comunicación, de la forma que lo comuniquemos. Tenemos la ventaja ahora de las redes sociales, por ejemplo, cosas que no se tenía hace un tiempo, cuando se dio este manifiesto de Caracas, y tenemos que aprovechar entonces la mayor cantidad de espacios que podamos implementar para dar a conocer las ideas libertarias. Para el caso, saliendo de esta
reunión contigo, yo voy para una de las universidades privadas del país a un foro hablando sobre el tema de realidad nacional y cómo las ideas libertarias se pueden convertir en una opción para que la nación salga adelante. Entonces, hay un gran camino por recorrer. Lo que se ha hecho, lo que ha pasado en la Argentina ha sido un buen impulso. Por ahí, por ejemplo, en El Salvador tenemos a un Nayib Bukele que, aunque no lo dice abiertamente, está aplicando los principios libertarios, que es el tema de la reducción del gobierno, eliminar impuestos, eliminar burocracia, motivar la propiedad privada, incentivar la inversión extranjera y la inversión nacional, el tema del cuidado de la vida de parte del gobierno. Entonces, por ahí, de forma tácita, se está implementando en El Salvador todo el tema de tecnología, por ejemplo. Se está implementando toda la agenda libertaria, pues si podemos llamarlo de esa manera, y entonces comunicarle a nuestras culturas y a nuestras naciones qué es una agenda libertaria. Por ahí los colectivistas nos han metido tanto en la cabeza el estatismo que a la gente le da miedo decir no podemos vivir con un Estado mínimo, con un gobierno mínimo, porque necesitamos que más bien sea más y más grande. Hay gente en Honduras, por ejemplo, que dice más bien el gobierno de Honduras es muy pequeño. Y por ahí tenemos 29 secretarías y tenemos 250.000 empleados públicos, un cuarto de millón de personas que consumen el 80% del presupuesto nacional. Entonces sí es muy importante y muy valioso que desde el espacio de la Alianza Libertaria Iberoamericana podamos generar la agenda libertaria, que sea la misma conversación en todo el continente, inclusive en España, que tenemos amigos libertarios en España que participan de la alianza, y desde esa plataforma poder lanzar entonces la agenda libertaria latinoamericana. Pues sí, Lich, necesitamos ponernos más, más truchos en esto, ponernos las pilas, como decimos en México, porque bueno, también en la Alianza Libertaria, bueno, pues está México Libertario, está el Partido Libertario MX, y también tenemos a nuestros amigos del Partido Libertario de Argentina, y bueno, pues si todos nosotros no nos unimos y no somos lo suficientemente generosos para incorporar a los demás, bueno, pues simple y sencillamente no vamos a esperar esa generosidad, esa apertura y ese ponerse listos de otros más que de nosotros mismos, porque la izquierda sí lo hace, la izquierda sí está poniéndose lista y bueno, pues nosotros nos estamos quedando un poquito rezagados. Y sí, bueno, pues hay que difundir más esta declaración de Caracas y bueno, esa es parte de la tarea que debemos de hacer. Y yo tengo una última pregunta, Ilich. Nosotros en México Libertario hemos seguido un poco el caso de la zona especial de Prospera. Dinos, ¿qué está pasando allí? Entiendo que es una zona que es una zona especial de desarrollo que ha tratado de seguir la idea china de desregulación. Están ahorita en problemas con el gobierno de Xiomara Castro, hay una persecución. Cuéntanos, ¿qué está pasando allí? ¿Cómo ves tú el problema? Bien, con el tema de Próspera, se quiso hacer el ensayo de justamente lo que mencionaba, de las zonas de desarrollo como sucede en China, una ciudad charter que tuviera su propia estructura, sus propias, por decirlo de alguna manera, leyes, cómo regularse internamente, y siguiendo también el patrón de bajo la Constitución de la República de Honduras. Por ahí se tomó como bandera de lucha de parte del partido de gobierno eh, atacar justamente esas figuras, porque son tres las que tenemos. Una se llama Orquídea, que está en el sur del país, la otra se llama Ciudad Morazán, que es una ciudad charter también, que está en el norte de Honduras, y tenemos a Próspera en la isla de Roatán. Son tres esfuerzos que tienen aspectos muy diferentes de alguna manera porque, por ejemplo, Próspera está un poco más dedicado al tema de ser un hub tecnológico y de traer compañías que se dedican al Bitcoin, que se dedican al desarrollo tecnológico, que se dedican a la robótica y cualquier inversión que pueda llegar, pero por ahí es más el enfoque. En el tema de Ciudad Morazán, por ejemplo, es más un ejemplo de vivienda asequible para la sociedad, que sean viviendas dignas, que sean ciudades básicamente pues encerradas,
que la gente se pueda autogestionar y de esa manera entonces poder tener acceso, ya sea vía renta o compra, acceso a vivienda pues cómoda y vivienda digna. En el caso de Orquídea, por ejemplo, ellos se dedican más al tema de producción, a cómo traer nuevos sistemas y más modernos y más eficientes de producción. Y entonces por ahí vemos que el abanico de las oportunidades que se pueden dar en Honduras ya las tenemos por ahí en tres aspectos de desarrollo y de propiedad privada. Sin embargo, la bandera de Libertad y Refundación, que es el partido que está en el gobierno, ha sido atacar justamente eso porque dicen que se pierde la soberanía. Y la verdad es que es un argumento falaz, porque al final todo ciudadano del mundo tiene derecho a venir a comprar un pedazo de tierra a Honduras, como nosotros tenemos derecho, por ejemplo, a ir a México y adquirir una propiedad, siempre y cuando sigamos las reglas y el dinero que empleemos para eso sea honesto. Entonces, al final, se ataca el tema de la identidad como tal de Próspera, porque es un espacio autorregulado que tiene su propio alcalde, por ejemplo, que en este caso es Jorge Colindres, que ha sido es un tipo brillante, una persona joven, sin embargo, tiene una capacidad intelectual magnífica, es libertario también, y sucede entonces que se ataca la figura y no se deja ver realmente cuál es el beneficio. Entonces, por ahí hay un litigio en el Centro Internacional de Litigios con respecto a Próspera, porque Próspera está demandando, porque por ley se aprobó en el Congreso Nacional el decreto que daba vida a las zonas especiales de desarrollo, que se conoce como sedes en Honduras, y de un plumazo Libertad y Refundación lo quita la ley. Sin embargo, no se ratificó en la legislatura que terminó, porque para eliminar un decreto de ese tipo se debe hacer en dos legislaturas. Se hace la propuesta de eliminación del decreto y en la siguiente legislatura se ratifica, y eso no ha sucedido. Entonces, por ahí, Libertad y Refundación cae en la trampa, o el partido de gobierno cae en la trampa, porque China, que quiere venir a hacer sus inversiones al continente, se basa en ese modelo. Entonces, ahora que ellos se dan cuenta que ese modelo que China ha utilizado para su capitalismo de Estado funcione y pueda hacer una economía como lo es ahora, que en algunos espacios se dice que es la primera economía, inclusive por todo lo que Estados Unidos le debe, como le tiene como deuda externa, se da cuenta entonces la gente del gobierno, inclusive en Venezuela ya se está hablando de sedes, porque se dan cuenta que este es el modelo que ha funcionado para tener entonces inversión extranjera, poder generar mano de obra calificada y poder generar empleo. Y en esa medida entonces por ahí han dejado el tema ya muy calladito. Sí hacen por ahí algunos conatos, inclusive hay una secretaría dedicada a antisede, se llama, que es un absurdo, y hay un ministro especializado en el tema antisede, y por ahí entonces han generado una serie de ONGs que lo que hacen es atacar a estas inversiones, y por eso Próspera, para buscar defenderse, después de haber buscado mucho el diálogo, eh, tiene que demandar al Estado de Honduras porque no se está cumpliendo algo que se había hecho con base a ley, se habían seguido todos los estamentos jurídicos, se aprobó en el Congreso Nacional por mayoría y se generó entonces toda la compra de tierra y toda la inversión que ha traído Próspera, y era una inversión a 50 años con miles de millones de dólares. Sin embargo, Próspera sigue trabajando, Ciudad Morazán sigue trabajando, Orquídea sigue trabajando, porque ya se dio cuenta el partido de gobierno y el régimen que China por ahí es el modelo que utiliza para desarrollar su sociedad. Entonces, por ahí creo que poco a poco se va a ir apagando ese discurso. Y al final, de todos modos, a este régimen solo le quedan 2 años, si es que permiten que vayamos a elecciones y no se aplique entonces la famosa agenda de una constituyente, como mencionábamos hace un momento, el tema de la agenda del Foro San Pablo. Quieren meter una constituyente por ahí, hacer una pausa de 2 años en el gobierno para meter entonces todas las reformas que están acostumbrados la gente de izquierda a meter en las constituciones para enquistarse en el poder. Así que los retos que tenemos como país es justamente, pues a pesar de que hemos tenido una oposición que ha sido parte del problema, sin embargo nos une en este momento
el reclamo legítimo de la sociedad de no permitir que la izquierda se enquiste y se convierta en una dictadura en Honduras, como pasa en Nicaragua, por ejemplo, aquí cerca, como ha pasado en Cuba, como ha pasado en Venezuela, como ya conocemos que sucede y va sucediendo con todos los países que se involucran en este tipo de agendas. Y en ese sentido, aunque sí hay muchos reclamos pendientes con respecto a lo que han dejado de hacer la oposición de la derecha en el país, los libertarios hemos decidido también acompañar este esfuerzo, este bloque de oposición, viendo de qué manera entonces desde ese espacio también poder ir emanando las ideas de la libertad hacia la sociedad y al resto de los partidos para que abracemos todos y podamos desarrollar Honduras como se merece. Pues muchas gracias, Ilich. Bueno, pues hay que seguir el tema de Próspera porque, bueno, es parte de una reflexión. Yo al menos conozco desde hace unos 20 años de muchos libertarios que han venido hablando a favor de un modelo como el que se cristalizó precisamente en la legislación hondureña. Muchos grandes referentes libertarios, Walter Block, etcétera, han venido hablando de modelos más o menos parecidos o conexos. Y bueno, me parece que sería una gran lástima que se truncara este esfuerzo por una mera revanchismo político del gobierno de Xiomara Castro y sus seguidores. Al respecto, no tiene mucho que ver, pero yo hace unos días platicaba con un amigo mexicano sobre el tema de Próspera y me decía que, bueno, pues es un modelo muy importante. Te digo que nosotros lo hemos analizado ya en un par de programas aquí, pero también me hacía ver un par de debilidades y que creo que también es parte de es una debilidad de todos los esfuerzos libertarios, que tiene que ver con que la mayoría de los residentes, eh, una proporción mayoritaria, son hombres y son gente de más de 35, 40 años. Es decir, el libertarismo en los hechos sigue siendo ajeno para muchas mujeres y para la juventud. Y eso yo creo que es un par de déficit que los libertarios tenemos de alguna manera que tratar de subsanar. ¿Algún último comentario respecto a Honduras y lo que está pasando ahora con este gobierno de Xiomara Castro, Illich, ya para finalizar y que te vayas tú a tu compromiso? Pues agradecerte, Héctor, por el espacio y por poder comunicarnos con nuestros hermanos latinoamericanos, mantener la lucha libertaria y mantener encendida la antorcha de la libertad a través del continente, eh, a pesar de los esfuerzos, a pesar de lo duro que es la lucha en un momento dado cuando todavía, como bien mencionabas, no hay mucha gente que conoce las ideas libertarias, por ahí también el tema de la edad y el género a la hora de abrazarlo también, pues todavía no hemos logrado la balanza 50-50, sino es que más mujeres abrazan las ideas libertarias. Sin embargo, la conversación ya está, ya existe. En el continente y en Honduras ya está pasando también. Estos espacios nos ha permitido la lucha constante que hemos tenido por más de un año y medio casi ya, sí nos ha permitido ya participar en espacios políticos, en espacios de medios de comunicación, para poder difundir las ideas de la libertad. Con satisfacción, me encuentro con frecuencia cuando andamos en las marchas a nivel departamental y en las ciudades, con mucha gente que se me acerca y me dice, yo soy libertario, aquí está mi número de contacto, quiero participar. Por ahí cuando se dan los foros también, la gente me escribe en privado, me dice, quiero participar del Partido Libertario. Entonces, afortunadamente, estos espacios nos dan la oportunidad para que más y más gente que no está articulada en un esfuerzo libertario como tal pueda llegar a los espacios que estamos construyendo. Me doy cuenta de lo que está haciendo México, magnífico, en los dos espacios de construcción que tienen. Y por aquí entonces en Honduras esperamos que poco a poco más y más gente, estamos apostándole mucho al tema de conversar con la juventud de las universidades para que más y más jóvenes vayan abrazando desde ahora las ideas de la libertad y entonces ya cuando sean unos profesionales puedan aplicar el libertarismo en casa, el libertarismo en el trabajo, el libertarismo en la sociedad, de tal manera que avancemos hacia las ideas de la libertad. Ha sido un esfuerzo magnífico el que se ha hecho en el continente. Argentina ha ayudado mucho, no desde ahora con el triunfo de Milei, sino que hemos tenido figuras como
Agustín Laje, por ejemplo, con el tema de la batalla cultural. Hemos tenido en Chile un Axel Kaiser, hemos tenido mucha gente abanderada en el continente que ha estado hablando sobre las ideas de la libertad, de tal manera que ahora podamos entonces crear todos estos espacios, ya sea como movimientos o como partidos políticos, para alcanzar el poder y cambiar la historia del continente. Así que rescato esta conversación mucho, me agradó mucho el tema de lo que mencionaba sobre generar la agenda libertaria para el continente y es algo en lo que debemos trabajar definitivamente. Pues te agradezco mucho, Ilich, te deseo la mayor de las suertes y bueno, sabe que los triunfos de ustedes los sentimos también como triunfos de los libertarios mexicanos. Muchas gracias, Ilich, y bueno, pues mucha suerte, muchos éxitos y aquí encuentras a gente que está con ustedes. Muchas gracias. Claro, Suerte.